Hola, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a ver va a ser el sistema solar. Vamos a ver planetas dentro del sistema solar. Y uno de los más importantes, uno de los planetas más importantes es Júpiter. Júpiter es el planeta más grande dentro del sistema solar. Y lo que vamos a hacer, vamos a estudiar las lunas que existen orbitando alrededor de Júpiter. En sí, Júpiter es un sistema gravitatorio por sí mismo. Y todas las lunas que se han encontrado forman un sistema por sí mismo. Entonces vamos a estudiar este tipo de sistema, ¿no? Sabemos que Mercurio y Venus no tienen lunas. La luna, bueno, en realidad la Tierra tiene una luna y Marte tiene a Phobos y Deimos. Pero por primero vamos a estudiar Júpiter, que es el planeta más grande y el más fácil de capturar en un telescopio, ¿no? Entonces vamos a estudiarlo. Me hago chiquito y me hago para acá. Aquí estoy. Me hago así, ¿no? Entonces, bueno, este es Júpiter, creo que la mayoría lo conoce por fotos, por algún video, por cualquier cosa que han estudiado. Entonces vamos a darle play a esto. Fíjense que una hora en el simulador es simplemente es un segundo, es decir, cuando pasa un segundo en el simulador, en el universo o nuestro universo que estamos simulando, es una hora. Entonces, Júpiter va a dar una vuelta muy rápido, ¿no? Es decir, de por sí Júpiter tarda 9 horas en dar una vuelta completa sobre sí mismo, una rotación. Entonces, es un planeta que gira muy rápido, ¿no? Entonces, los primeros que, bueno, el primero que detectó las lunas de Júpiter, vamos a ponerle pausa a esto, fue precisamente Galileo. Galileo detectó en su telescopio, vamos a ponerle play a esto y nos vamos a alejar. Detectó a 4 lunas, es decir, cuando se ve a través de un telescopio, las 4 lunas, que es Io, que es el que en ese momento era la luna más cercana, se ven como estrellitas, ¿no? Se ven como estrellitas alrededor de eh, Júpiter, ¿no? Entonces, primero está Io, luego Europa, Ganímedes y al final Calisto, ¿no? Estos nombres no se los dio este Galileo, sino que vinieron después de este Marius. Marius le puso el nombre con este tipo de mitología, siguiendo la tradición en astronomía, que era ponerle nombres ya sea de mitología griega o romana, ¿no? Entonces, las primeras 4 lunas descubiertas, ¿por qué se descubrieron primero? Porque primero son las más grandes y son las que tienen más albedo. El albedo es el brillo que reflejan una vez que el sol impacta, la luz del sol impacta sobre las lunas o sobre un planeta, este brillo se refleja en la superficie, ¿no? Entonces, estas lunas, al tener más albedo y ser más grandes, eran las primeras en ser detectadas a través de un telescopio sencillo. Cualquiera con un telescopio sencillo que pueda ubicar a Júpiter son las cuatro que aparecen como estrellitas alrededor de Júpiter en un día claro, un día despejado, y cuando no tenemos mucha turbulencia en la atmósfera, ¿no? Entonces, Io, Europa y Calixto son las primeras 4 lunas que tenemos. Vamos a acercarnos un poquito a Io para que vean. Tenemos Io, hasta ese momento era la luna más cercana a Júpiter, ¿no? Entonces, este Io se conoce que tiene una atmósfera bastante densa y sobre todo que tiene una actividad volcánica bastante importante, ¿no? Después hablaremos de las características de Io, si se puede dar un tiempo, pero fíjense que la distancia a la que se encuentra de Júpiter es bastante cercana. Hasta ese momento era la luna más cercana, ¿no? Entonces, vámonos a Europa. Bueno, si podemos, vámonos a Europa. Vamos a ponerle pausa a esto y nos vamos hacia Europa, ¿no? Entonces, Europa sería la siguiente luna, ¿no? Detectada. De hecho, este Galileo la detectó desde 1600, ¿no? Entonces, eh, y si se fijan, tiene una forma redondita como la luna de la Tierra, quiere decir que tienen una bastante, la gravitación es necesaria y tiene un tamaño de 1561 kilómetros aproximadamente, lo que quiere decir que esta forma de esfera ya la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, bueno, Ganímedes, Calisto y Europa serían las primeras 4 lunas detectadas dentro del sistema
Júpiter gravitatorio, ¿no? Pero, como siguieron las observaciones, el astrónomo estadounidense Bernard descubrió la siguiente luna de Júpiter, que sería Amatea. Y le siguieron poniendo nombres siguiendo la tradición, y tenemos a Amatea. Amatea es la siguiente luna que se descubre utilizando, vamos a ponerle aquí, pausa. Esta no se ve con telescopios amateurs, ¿no? Es una que ya se requiere telescopios más grandes, y esta fue la última luna que se descubrió alrededor de Júpiter usando solamente telescopios visuales, ¿no? Entonces, fíjense que hay una cercanía, y fíjense también que ya no tiene una forma tan esférica. ¿Por qué? Porque posiblemente fue un pedazo de asteroide que capturó la gravitación de Júpiter, ¿no? Entonces, es demasiado pequeña, son apenas 83.4 kilómetros que se detectó, y un albedo necesario para que un gran telescopio de aquella época lo detectara, ¿no? Entonces vamos a poner play. Y se fijan, casi una hora, un segundo en el simulador es una hora en el universo, ¿no? Por eso gira tan rápido, ¿no? Pero ya no tiene esa forma esférica, lo que nos indica que no es precisamente una luna como la conocemos, su origen a través de un proceso de generación, sino que fue atrapada en algún momento en la gravitación, la gran gravitación que genera Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, ya después, empezando el siglo XX, a través de 1900 y la mitad del siglo, se descubrieron todavía más lunas, ¿no? Todavía más lunas alrededor de Júpiter. Les dieron nombres mitológicos. El problema aquí era ya empezaban a aparecer tantos que los nombres empezaban a faltar, ¿no? Entonces, un autor le ponía un nombre, no sé, egipcio o griego o romano, pero empezaba a haber conflictos con otras escuelas astronómicas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí teníamos, uno les daban un nombre, pero no aparecían en el onomástico, ¿no? Astronómico, y eso era un serio problema, ¿no? Obviamente fueron nombrados hasta 1975, cuando las comunidades astronómicas se empezaron a platicar juntas, ¿no? Entonces, las 7 lunas están en órbitas retrógradas. ¿Qué quiere decir? Una órbita retrógrada, lo que significa es que van al contrario del giro de este Júpiter. Si Júpiter gira a la izquierda, por ejemplo, a partir de la izquierda, toman la izquierda, las órbitas retrógradas lo que dice es que giran a la derecha, ¿no? Entonces, no van con el giro. Las primeras 4 lunas que se descubrieron de Júpiter, todas van en órbitas siguiendo a Júpiter, su giro. En cambio, estas órbitas ya no son siguiendo la órbita, bueno, el giro de Júpiter, sino que van en órbitas al contrario, van girando al contrario, ¿no? Entonces, fíjense que estas lunas ya no se pueden detectar con un telescopio normal, un telescopio amateur, porque son pedazos o pequeñas lunas que orbitan, están en el campo gravitatorio de Júpiter, pero ya son tan pequeñas que ya no se detectan en el ámbito de Júpiter, ¿no? Entonces, ya en los 1970 descubrieron otras lunas, otras 2 lunas que son prógradas, es decir, irregulares, no, ya no están en una órbita, a pesar de que son capturadas dentro de la órbita de Júpiter, ya no son detectadas y son prógradas, es decir, que van al contrario de la órbita de Júpiter, ¿no? Todavía tienen nombres griegos, romanos, y uno le llamó Temisto y Leda. Es decir, si se fijan sus órbitas, fíjense la distancia a la que se encuentran de Júpiter, ya es bastante grande, y sin embargo, eh, est- siguen siendo parte de la gravitación de Júpiter, y aún más, siguen siendo del sistema de Júpiter, por lo que, por definición, se consideran lunas, ¿no? Vamos a ver un poquito a esta, por ejemplo. Vamos a ver a esta, a ver si la podemos capturar. Aquí está Temisto. Y aquí está, ¿no? Temisto ya está bastante alejado de Júpiter,
pero sigue perteneciendo a su campo gravitatorio, ¿no? Entonces, por eso se cuesta tanto detectarlas, más que ya con telescopios ya muy grandes en la parte visual, ¿no? Entonces, se fijan, nos vamos acercando a Temisto, y aún así, a pesar de que nos estamos acercando, es una cosa muy pequeña, apenas mide 4 kilómetros. Ni siquiera la Ciudad de México es tan pequeña. La Ciudad de México mide aproximadamente de radio 10 kilómetros, ¿no? Entonces, por eso estas lunas son tan difíciles de detectar, ¿no? Y bueno, de repente cuando la detectan, de repente se pierden en los telescopios y vuelven a ser redescubiertas, ¿no? Entonces aquí se fijan, este Temisto no tiene una forma regular, no es una esfera, sino parece más bien un asteroide, ¿no? Entonces, aquí está Temisto, si se fijan su órbita, está bastante alejada. Aquí está el sistema de Júpiter, aquí anda Júpiter, ¿no? Entonces vamos a adelantar un poquito el tiempo para que sean 5 horas más o menos. El sistema de Júpiter, aquí está Júpiter, Calisto, Io y Ganímedes, y se fijan, está bastante alejado y ya no forma una parte regular y no va girando con respecto a Júpiter, ¿no? Todavía siguieron las siguientes investigaciones, pero ya siguió, vamos a bajar el tiempo porque están girando muy rápido, ¿no? Entonces vamos a bajar el tiempo, donde un segundo en el simulador son aproximadamente 2 horas, ¿no? Bueno, vamos a bajarlo un poquito más, vamos a bajarlo a 1 hora, ¿no? No, vamos a bajarlo aquí. Ahí está, son más o menos 3 horas, ¿no? Entonces, a partir de los telescopios fue lo único que se pudo detectar y ahora lo que tenemos son las sondas. Voyager 1 y 2 pasaron muy cerca en 1979 de la órbita y tomaron fotos de Júpiter y detectaron a otras nuevas 3 lunas, que fueron Adrastea, Cibes y Metis, ¿no? Entonces, Metis, en este caso, es la luna más interna en el sistema de Júpiter. Vamos a ponerle pausa y vamos a ponernos en Metis. Incluso está más cerca que Io. Io está, esta es la órbita de Io. Entonces Metis está por aquí, o sea, casi está muy pegado a Júpiter, ¿no? Entonces vamos a acercarnos un poquito y se van a fijar también Metis con un telescopio común y corriente óptico. No se podría detectar porque es demasiado pequeño, apenas son 21.5 kilómetros, es el diámetro más o menos de la zona metropolitana. Entonces, aquí está, es irregular, evidentemente, porque su gravitación no alcanza a formar la esfera, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí, nos paramos aquí y vamos a poner, y se fijan, vamos a disminuir el tiempo, en donde sea eh, más o menos media hora en el simulador, un segundo en el simulador es media hora en el universo, ¿no? Entonces, aún que sea media hora, está por la tercera ley de Kepler, está muy cerca, está una órbita muy, muy rápida, ¿no? Esta lo dice la tercera ley de Kepler, entre más cerca estés del objeto que te está gravitando, la gravitación del objeto, más rápido vas a ir, ¿no? Entonces, Metis solamente se pudo detectar con sondas que lanzaron en los 70s, que por cierto siguen avanzando en la parte exterior del sistema solar, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema, ¿no? Vamos a ponerle pausa al simulador, nos seguimos a las siguientes lunas. Bueno, y a partir de eso, el cambio de milenio en los 2000 se empezaron a agregar todavía más lunas, ¿no? Vamos a poner el play a esto y fíjese cómo el sistema ya es completamente un caos, si lo quieren ver visual, ¿no? Todas estas líneas no se ven en el espacio, son órbitas que dibujamos para que sepan en donde está ahí por ahí en medio de Júpiter, ¿no? Entonces, entre el 99 y el 2004 han sido nombradas estas lunas porque es un caos, ¿no? Entonces, ha buscado en el nombres griegos, egipcios, romanos, para poder nombrar todas estas lunas que van apareciendo, ¿no? Están en órbitas irregulares. ¿Qué quiere decir que sean irregulares? Que no están en el plano de Júpiter, sino que hay inclinaciones y aparte son retrógradas. ¿Qué quiere decir? Que van al contrario del giro de Júpiter. A pesar de que fueron detectadas dentro de su campo gravitatorio, las órbitas son muy irregulares, ¿no? Por eso es difícil detectarlos con un telescopio común y corriente. Son pequeñas, son irregulares y están muy lejanas del sistema Júpiter, ¿no?
Carpo, por ejemplo, Carpo tiene una prógrada, por ejemplo, alrededor de este Júpiter. Es un caso raro porque está muy alejado, pero aún así tiene esta órbita. La mayoría de estos son pedazos de asteroides o pedazos de meteoritos que ha capturado Júpiter y siguen como lunas alrededor de ella, ¿no? Entonces, estos son la cantidad de lunas que han aparecido para Júpiter. Déjale, pongo pausa para que desaparezca un poquito el caos que tenemos aquí. Aparte, 12 otras lunas irregulares y retrógradas también se descubrieron entre 91 y 2004, pero luego se perdieron. ¿Qué quiere decir que se pierdan? Las observas en tu telescopio, vuelves a observar y ya no aparecen. Entonces, se recapturan en un telescopio o en las observaciones hasta 1917 y 18, por ejemplo, ¿no? Pero no, ya no tenemos nombres oficiales, ya no se acabó el santoral griego y egipcio y romano, pues ya nada más se les conoce como claves, ¿no? S203J2 y 6, por ejemplo, S200J, 3J5, y son pequeños pedazos que siguen orbitando y que se consideran lunas, ¿no? Vamos a ponerle aquí play para que vean la cantidad de órbitas de las nuevas en el 2017 apenas, ¿no? Entonces, estas órbitas alrededor de esta, por ejemplo, vamos a ponernos en S203J4, es una órbita bastante lejana del espacio de Júpiter, y a pesar de que está demasiado lejana, la influencia de Júpiter sigue manteniéndolo en órbita, ¿no? Entonces nos vamos acercando, y se fijan, la distancia es brutal, ¿no? Es decir, estábamos muy lejos para observarlos, y sin embargo, ahí siguen, ahí siguen. Vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos de ese 203J4, que fue descubierto más o menos por el 2016, ya con telescopios muy potentes, con el Hubble, por ejemplo, o incluso con un poquito de radio, ¿no? Entonces aquí está S203J4, está orbitando, no, en sí su forma no se conoce exactamente, pero se considera que es irregular, ¿no? Porque apenas tiene 1 kilómetro, ¿no? Entonces debe ser como una papa, ¿no? Flotando, y aquí estamos, ¿dónde está la órbita de Júpiter? ¿Dónde anda Júpiter? Aquí ya se me perdió. Ahí está, Júpiter está aquí. Entonces, fíjense la distancia a la que se encuentra ese 203J4, y sin embargo, vamos a aumentar un poquito el tiempo. Vamos a poner 5 horas, 6 horas, y vamos a poner todavía más, ¿no? Vamos a poner días. Es decir, si entre más alejado estés por la tercera ley de Kepler, tu órbita es muy lenta, pero sigues en el sistema de Júpiter. Júpiter está acá. Entonces, Júpiter está girando en este sentido, y ese 203J4 está girando el sentido contrario, ¿no? Entonces, todavía en 2010 y 2011 se descubrieron 4 lunas irregulares, ya no sin nombre, ya se les pone una clave astronómica, y estas 2 lunas descubiertas en 2011 se perdieron de repente. Es muy común que se pierdan, ¿no? Están tan alejadas de Júpiter que estas órbitas de repente ya no aparecen en los telescopios y se redescubren después, ¿no? En este caso, ese 2011 J2 de Júpiter, J2, fue redescubierta en 2017. Entonces se encontró en 2011 y redescubierta en 2017. Todavía no hay nombres oficiales, espero que en algún momento encuentren algo muy romano, griego, egipcio, para ponerles nombres, porque no tienen, ¿no? Entonces, en total, desde 2017, entonces, los astrónomos han descubierto 12 lunas en torno a Júpiter. Entonces, ya las que había, otras 12 más. Shepard, por ejemplo, redefinió oficialmente a la Luna ese 2016, que es el año Júpiter 2, que es la J, como valetudo, así le puso, ¿no? Entonces, 9 de estas lunas están en órbitas retrógradas, irregulares. Otras están prógradas, irregulares, ¿no? Entonces, más cerca de Júpiter que el grupo irregular. Valetudo, por ejemplo, tiene una órbita, de hecho la órbita de Valetudo es muy interesante. Es una prógrada en medio de un grupo de retrógrado. Eso aumenta la probabilidad que choquen en algún momento. Recuerden, cuando tenemos algo prógrado y retrógrado, en algún momento, por la tercera ley de Newton, en algún momento se van a encontrar. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos, ¿no? Esto va a pasar bastante tiempo. Estamos en escalas del sistema solar, ¿no?
Entonces, aquí está. Entonces, así se ve, si veríamos todas las órbitas de todas las lunas que están en Júpiter, así se vería, ¿no? Júpiter está rodeado de una gran cantidad de lunas, aproximadamente 300, ¿no? Donde la mayoría, las más grandes, las que detectó Galileo, están en el centro. Ahí están las órbitas como si fuera un mini sistema juperniano, ¿no? No podemos decir que es solar porque Júpiter no es un sol, pero aquí tenemos a las cuatro principales y siguen las órbitas más externas, ¿no? Que son todos los objetos que captura Júpiter en algún momento. ¿Ok? Entonces así se vería, si viéramos todas las órbitas, se ve como una sopa, como una bola de espagueti, ¿no? Y es lo que vamos a detectar. Y son las lunas que se conocen hasta el momento, ¿no? Júpiter ya desapareció totalmente. Hay unas lunas que todavía tiene esta órbita todavía muy lejana. Prácticamente están dentro del sistema de Júpiter, pero Júpiter ya es demasiado lejano para ser observado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner en S210, por ejemplo, que se encontró. Vamos a ponernos aquí. Entonces, su órbita todavía no está tan alejada como otras lunas, pero sí ya está demasiado, o considerando a una distancia considerable, incluso donde Júpiter ya no se alcanza a ver como el gran planeta gaseoso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de acercarnos lo más posible a esta pequeña luna que está orbitando alrededor de Júpiter. Y se fijan, hay una gran distancia a la que tenemos para poder ver todo el sistema. Por fin, ya nos estamos acercando, ¿no? No sabemos exactamente la forma. Lo que sí sabemos es que no es regular, ¿no? Es como una gran papa. Entonces vamos a ponernos aquí, vamos a poner pausa tantito y fíjense a la distancia a la que se encuentra de Júpiter. Prácticamente está aquí. Entonces vamos a poner, aquí está. Entonces prácticamente un segundo en el simulador es un día, ¿no? Entonces por eso, entre más alejado estés, tardas tanto, ¿no? El sistema de Júpiter, pues prácticamente está dentro de esto, pero va muy lento porque va muy lejos, ¿ok? Es un ejemplo de todas las lunas que están ahí, ¿ok? Entonces espero que les haya servido para pensar que no nada más hay 4 cosas que se ven en los telescopios, sino que tenemos bastantes lunas, ¿no? A cerca de 300, pobre Júpiter, ¿no? Pues bueno, espero les haya gustado y nos vemos la próxima vez. Déjenme algo más grande para despedirme, ¿no? Entonces me pongo acá y me pongo acá. Bueno, aquí estoy. Entonces espero les haya gustado. Déjenme quito el blanco y negro. Nos vemos en la próxima cápsula de esto de astronomía, ¿vale? Entonces nos vemos. Cuídense mucho.